Seguimos esperando un poquitito, un par de minutillos, a ver si llega más gente. Supongo que todos me han mandado ya, o la gran mayoría me han mandado el inventario de sus herramientas de casa. Por eso vamos a poder trabajar más adelante. Ya vamos a hacer algunos ejercicios, porque esto es taller, esto no es teoría. Es re poca la teoría que vemos, un par de comentarios acerca de teoría nada más, pero lo nuestro tiene que ser taller, tiene que ser hacer cosas. Y esa es un poco la idea. Una pregunta para que alguien me conteste. Antes de iniciar cualquier trabajo en la industria de la madera, metalúrgica, la industria que sea, la industria del plástico, antes de cualquier cosa, ¿qué elemento, qué cosa debiéramos visualizar primero? ¿Qué cosa debemos ver antes? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué debiéramos ver antes de empezar a trabajar, de empezar a meternos en las máquinas? ¿Nadie tiene una idea? ¿Alguien? ¿Qué cosa debiéramos ver antes de empezar a mirar las máquinas, a mirar cómo trabajan, a trabajar en las máquinas? La seguridad, Javier. Perfecto. Sí, pueden apretar la tecla espaciadora para hablar de repente. No me molesta que hablen, así que está bien, más que el chat, así que no hay problema. Pero sí, Javier tiene razón, eso es lo que tenemos que ver. La seguridad. La seguridad se puede ver desde muchos puntos de vista, ¿eh? ¿Ya? Pero más importante para nosotros no es ver la teoría de la seguridad, que probablemente la van a ver en algún otro ramo. Hay ramos específicos para eso en ingeniería. Vamos a tratar de vernos abocados específicamente a lo que es el trabajo con la madera, las máquinas y herramientas con las que nos vamos a encontrar, ya a las herramientas. Un alicate tiene que tener una manera de enfrentar la seguridad, y eso también tenemos que verlo. ¿Ya? Eso es lo que entonces necesitamos entender. ¿Cuáles son los elementos de seguridad? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las cosas más básicas que nosotros podríamos encontrarnos y que pueden afectarnos a nosotros mismos? ¿Ok? Eso entonces. A partir de eso, yo voy a mostrarles ahora, vamos a hablar un poco de eso, una base teórica muy baja, a partir de un documento con el que trabajo yo. Este documento con el que trabajo yo, que lo vamos a ver ahora, se los voy a enviar por correo. No puedo subirlo a la página virtual todavía porque no sé por qué razón, a pesar de todo lo que me han dicho, todavía no están habilitados los cursos. Una vez que estén habilitados va a estar todo el material ahí, pero mientras tanto se los voy a enviar por correo. Ya les voy a enviar por correo este manual que estoy con el que trabajo yo para la seguridad industrial inicial. ¿Ok? Además de eso, voy a enviarles una tarea de pregunta y respuesta. ¿Ya? Verdadero y falso y selección múltiple. La pueden hacer en 15 minutos. Ustedes van a decir, pero profe, hemos hablado tan poco, hemos visto tan poco de elementos de protección, de seguridad industrial, como para tener una tarea ya, sí, un cuestionario, como una pequeña pruebita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto es más importante que saberse toda la teoría respecto a la seguridad industrial y a los elementos de riesgo. Es importante la parte de, ¿cómo podríamos decirlo? La parte de pensamiento normal de las personas, ¿ya? El sentido común. ¿Qué piensan ustedes respecto a la seguridad industrial? Y eso lo vamos a ver en esa tarea que les voy a mandar. Esa tarea me la contestan y me la mandan después por correo, no hay problema. ¿Ok? Tiene una semana para hacerlo también, de aquí a la próxima lunes, y sí le voy a poner una nota, voy a hacer una primera nota, porque una cosa importante siempre va a ser cómo nos protegemos nosotros. ¿Ya? Mire, por ejemplo, les voy a dar un primer ejemplo. En el año 1986, sí, yo estaba trabajando recién egresado como jefe de taller en una fábrica de muebles. ¿Ya? Y un día había que sacar pega, estábamos bastante atrasados con el trabajo, y teníamos que hacer entregas las próximas semanas. Entonces, claro, me puse yo a trabajar también. Yo trabajo con las máquinas toda la vida, pero me puse a trabajar con estas máquinas. Y esto era, fíjense, un día 31 de diciembre.
Eran las 6 de la tarde y yo estaba trabajando con una máquina que se llama desfondadora, que después la vamos a conocer cómo trabaja, qué es lo que hace. Y esta desfondadora tiene un trompo donde hay una herramienta de corte, de desbaste, que saca madera, que gira como a 20.000 revoluciones por minuto. Y ella me tomó este dedo. No, en realidad era este, sí, este dedo. Ya ni me acuerdo. Me tomó este dedo y me dejó colgando esta pequeña parte, la falange superior. ¿Ya? Entonces, tuve que partir de urgencia a la Asociación Chilena de Seguridad, donde me cosieron todo el tema y ya recuperé un poco el movimiento. Pero fue una cosa que se llama accidente laboral. Quiero saber entonces yo, personalmente, digamos, cuáles fueron las causas, por qué pasan cosas como esas. Y eso es lo que nosotros vamos a empezar a ver ahora, muy brevemente. Les contaré entonces que antes, me refiero a antes, hace mucho tiempo, antes de que ustedes nacieran, antes de que yo empezara a trabajar, el concepto de seguridad industrial era bastante débil, que tenía un sentido más bien recuperativo. ¿A qué me refiero? Fíjense, por ejemplo, que a la gente, si tenía un accidente y perdía la movilidad de algo, perdía un miembro de su cuerpo, alguna cosa, le pagaban, estaban valorados, cada un ojo costaba tanto, una oreja costaba tanto. Y fíjense que el dedo meñique alcanzaba como para 3 semanas salir tomando. Entonces, ¿qué hacían algunos maestros, operarios, gente de trabajo? Se cortaban el dedo, en serio. Se cortaban el dedo, iban a cobrar plata, iban a tomar, a divertirse, todo lo que sea, durante 3, 4 semanas. Esa era la seguridad industrial en ese momento. El tema de prevenir no existía, no era conocido por la gente, no tenían el concepto. Pero es un concepto que a nosotros ahora nos parece bastante razonable, bastante lógico, pero que en esa época no lo era tanto. De hecho, yo trabajé incluso en mis inicios con gente, operarios, trabajadores en general, que tampoco tenían muy definido el concepto de seguridad industrial desde el aspecto preventivo. En el año 1967 se desarrolló en Chile, se implementó la ley 16.744. La ley 16.744 todavía nos rige, es la que nos llama a protegernos. Y es una ley en que la seguridad se ve desde un punto de vista preventivo, ¿ya? Para tratar de evitar que pasen cosas, para tratar de disminuir los daños producidos por los accidentes laborales, por todo lo que tenga que ver con el desarrollo del trabajo y que sea riesgoso, se disminuye. Todos los trabajos tienen riesgo, ¿eh? Todos. Ya, el hecho de estar yo sentado aquí hablando con ustedes tiene un riesgo, es un trabajo. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Pero existen algunos más riesgosos que otros. ¿Ya? La forma de trabajar antes de la ley 16.744, incluso algunos años después también, no era muy buena para proteger, era más bien para recuperar algo que hubiera pasado, nada más. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo. En el año 1996, la Asociación de Industriales de la Madera en Chile, que eran todos los que tienen que ver con la fábrica de madera, fábrica de paneles, fábrica de muebles en general, hicieron una campaña para poder vender muebles chilenos en Europa. Hicieron una enorme campaña en Europa para vender muebles chilenos. Si ustedes no creo que conozcan el rubro. Si supieran el rubro y conocieran el rubro, sabrán que en este momento Chile no exporta nada de muebles. Nada. Los muebles chilenos son muy caros y no los reciben en ninguna parte. ¿Ya? No están. Al contrario, Chile es un importador de muebles, un gran importador de muebles, en donde estamos recibiendo continuamente productos de, entre comillas, desde mi punto de vista, dudosa calidad, pero desde el punto de vista industrial no tanto. Son productos que tienen su sentido. ¿Ok? Si ustedes van, por ejemplo, ahora a comprar muebles a las grandes tiendas o incluso ¿cómo se llama? A Sodimac, a Easy, cosas de ese estilo, se van a encontrar con unos muebles armables que son bastante débiles, bastante, ¿cómo se llama? Bastante poco estructurados, que tienen una vida útil de 2, 3 años. Nadie espera, o no debiera esperar nadie, que uno de esos muebles les pueda ser capaz de heredárselo a sus nietos.
¿Ya? Existen todavía algunas grandes tiendas que venden algunos muebles de mayor resistencia, de mayor calidad, pero la verdad es que son cada vez menos. El mueble en Chile es una cosa que se compra en muy pequeña industria, en la pyme. Son artesanos los que fabrican muebles. ¿Ya? Los otros son elementos utilitarios para poner en la casa. Todas esas series de repisas, muebles para guardar que venden en el Easy, en el Home Center, no tienen más que ese uso. Y es un uso, como les dije, bastante corto. De hecho, ustedes pueden pensar, por ejemplo, que oye, tengo un hijo de 6 años, le voy a comprar un escritorio. Claro, le compro un escritorio fantástico, muy bonito. Pero yo sé que a los 12, 13 años no le va a servir ni le va a gustar ese escritorio, así que no me importa que sea un escritorio que dure poco. ¿Ok? Esa es la idea. Los muebles de gran calidad ya no se están fabricando, son muy pocos. Aquí en Chile es muy poco los que se fabrican y lo hacen talleres muy especializados. En esa época, por ejemplo, en el 96, nosotros fabricábamos muebles de muy buena calidad. Habían grandes talleres, grandes empresas de muebles, muebles SIC, Martí Corena, ya había muebles Malú, muebles Furcade, son empresas que ya no existen. Está Muebles Venado, Muebles Mayer, todavía está Fernando Mayer, tiene una fábrica de muebles industriales para oficina, que eso todavía tienen cierta duración, cierta estabilidad. Y en este caso, entonces, estas empresas que querían exportar muebles recibieron la negativa más profunda de parte de las asociaciones europeas de muebles. Y decían claramente una cosa: a Chile no le podemos comprar muebles porque el Estado los está subsidiando. El subsidio, como ustedes entienden, es que el Estado pasa dinero, le pasa plata a la gente, a los fabricantes, para disminuir sus costos. La verdad es que eso no pasaba. Los fabricantes chilenos no recibían plata, entonces se quejaron de eso mismo. Oye, nosotros no recibimos dinero, no recibimos plata para fabricar, entonces ¿de dónde está el subsidio? Y la respuesta fue tajante y clara. Si el Estado les permite trabajar con esas condiciones de inseguridad, con esas condiciones de salud, con esas condiciones de poca protección al trabajador, como hacían en esa época, es que lo está subsidiando. A nosotros en Europa no nos dejan trabajar así. ¿Ya? Y nosotros gastamos mucho en protección, mucho en seguridad. Y por lo tanto, esos costos, ustedes no los tienen, nosotros sí los están subsidiando y no les vamos a aceptar sus muebles. Por un lado tenían harta razón, es cierto. La industria de la madera, la industria de muebles en general, siempre ha sido bastante poco segura, en muchos sentidos. Un poco por la forma en que se trabaja, mucho tiene que ver el trabajador mismo, que es bien poco responsable de sí mismo, y las condiciones en que están trabajando. Vamos a echar una miradita un poco a eso y vamos a ver de qué se tratan estas condiciones de las que estábamos hablando. ¿Ok? ¿Se ve esto? Se ve un poco, lo vamos a conversar. Yo esto es lo que les voy a mandar a ustedes por correo para que lo tengan. Pero vamos a ver entender un poco que estamos hablando de los riesgos aplicados a la salud en la gestión laboral. ¿Y qué son los riesgos? Son la combinación entre la probabilidad y las consecuencias de la ocurrencia de un determinado evento peligroso. Por ejemplo, está el accidente de trabajo, es un riesgo, que se entiende como accidente de trabajo toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión de trabajo y que produzca incapacidad o muerte. Fíjense que el accidente, la palabra accidente, está íntimamente relacionada con lesión a la persona. De hecho, con pérdida de horas de trabajo, días de trabajo, porque la persona ha sido lesionada. Ya, cuando habla de incapacidad, puede ser una incapacidad permanente, una incapacidad, ¿cómo se llama?, temporal. Por ejemplo, no sé, yo voy bajando hacia un lado de la máquina, no sé, y piso mal y me guinzo el pie, es un accidente laboral, porque he sido afectado, y voy a estar unas 2 semanas sin poder asistir a trabajar porque tengo una esguince en el pie. ¿Ya? Eso es un accidente. Al contrario, un incidente es alguna cosa que pudo haber pasado, cualquier cosa que falló, que perjudicó la producción, pero no le provocó daño al trabajador. Eso es entonces la idea del incidente. Pero ojo, que el incidente podría
llegar a tener consecuencias para el trabajador si no fuera tratado adecuadamente. Por ejemplo, un incidente que alguien de repente tropiece con unos cables tirados en el suelo y siga caminando. Es un incidente, hay que reportarlo. ¿Por qué? Porque esos cables pueden provocar un accidente más adelante. También está el tema, dentro del riesgo laboral, la enfermedad profesional. Las enfermedades que son las adquiridas de manera directa por el ejercicio de la profesión del trabajo. Por ejemplo, ¿con qué nos vamos a encontrar en la industria de la madera? Vamos a encontrarnos con tres cosas que podrían ser enfermedades profesionales. La primera tiene que ver con que el trabajo de la madera, como es de desbaste de material, de corte, qué sé yo, provoca una gran cantidad de partículas en suspensión en el aire de la madera misma, astillas, celulosa básicamente, porque son partículas. Estas partículas, al ser inhaladas, se quedan pegadas en los alvéolos de los pulmones, en las entradas a las bolsitas de intercambio de oxígeno. Por lo tanto, disminuye la capacidad de intercambio de oxígeno, porque quedan atoradas ahí. ¿Ya? Ese es un gran riesgo de una enfermedad profesional de los trabajadores de la madera. El otro riesgo está en el tema del ruido. Fíjense que una máquina, por sí sola, ya emite cierto ruido. Un motor, en buenas condiciones, tiene un ruido bastante bajo, comparativamente hablando. Ya cuando está empezando a fallar, no está en muy buenas condiciones, por decirlo de cierta manera. A ver, es un segundito. Ya. Como les decía, cuando no está el motor en buenas condiciones, ya empieza a emitir ruido, chicharreo y todo. Pero cuando está cortando, cuando está ejerciendo su actividad, el roce que se provoca con la madera emite chirridos muy fuertes, de muy alta, ¿cómo se llama? De alto nivel. Más de 100 decibeles incluso en algunas ocasiones. Y ese continuo de 100 decibeles puede afectar el oído. ¿Ya? Puede afectar la capacidad de escucha de la persona, y a veces, un par de horas, por ejemplo, estar trabajando, deja un pitito dentro del oído. A la larga eso puede provocar una disminución clara de la capacidad auditiva. Entonces esa es una enfermedad profesional. ¿Ya? Eso es por la situación en que se está trabajando. Otras enfermedades tienen relación, por ejemplo, con el tema de los algunos solventes y líquidos que te ponen en contacto con la piel. Eso también puede provocar cierta clase de daño a la larga. Los solventes que se usan para lacar, para barnizar, son bastante fuertes y pueden provocar daños muy fuertes también, provocar severos daños. De hecho, un maestro pintor, no sé si alguna vez lo han visto, tiene la piel bastante seca y curtida, precisamente por el manejo de estos solventes, por estar en continuo contacto con estos solventes. Y eso también hay que tratar de evitarlo. ¿Estamos? Las causas de los accidentes de trabajo son de dos tipos. ¿Ya? En términos generales, son acciones inseguras y condiciones inseguras. Porque las causas inmediatas son las que producen el accidente de manera directa y están formadas por acciones inseguras de origen humano. La mayor cantidad de los accidentes que ocurren en la industria, en general, no solo en la industria de la madera, en la industria en general, son por acciones inseguras, por lo que hace la persona. Es la persona la que ejecuta actividades de manera poco segura y que puede provocar finalmente accidentes. También está lo otro, que son condiciones inseguras, que cada vez está haciendo menor, dadas las condiciones, dadas las exigencias de seguridad laboral que se están imponiendo en nuestros países, en general, no solo en Chile. ¿Ya? Entonces, tenemos estas dos características: acciones inseguras de origen humano y condiciones inseguras de origen ambiental. Ejemplo de acción insegura: realizar operaciones sin una previa autorización. Cuando yo me mando por mi cuenta a hacer algo, ¿ok? Es una acción insegura. Cuando ejecuto las operaciones a una alta velocidad o inadecuada velocidad. Sí, pues yo estoy tan apurado que empiezo a cortar más rápido de lo común. Si corto más rápido, el rechazo de la máquina va a ser más fuerte, la posibilidad de que me golpee de vuelta la máquina es muy grande y voy a provocar accidentes. No tener los adecuados dispositivos de seguridad, y esto es muy importante, porque en Chile es una obligación para las empresas entregar elementos de seguridad a sus trabajadores. Sin embargo, muchos de ellos aún no los usan. Es bastante común que, por ejemplo, el pintor
no use la máscara porque no son tan mascarillas de que usamos nosotros ahora por el COVID. Son mascarillas fuertes, con filtro, pesadas, que son difíciles de soportar incluso en algunas condiciones. Son bastante incómodas, por decirlo menos. Y los trabajadores prefieren sacárselas, dejárselas colgando en el cuello y comiencen a pintar. Claro, es una obligación trabajar con ellas, pero ellos la obvian. Y eso es una acción insegura de parte de ellos, porque están inhalando esos solventes, están inhalando todo ese material que les perjudica. El solvente, por ejemplo, a diferencia de las partículas, no tapa los alveolos personales, los alveolos pulmonares, sino que los destruye. El solvente se come eso como si fuera un globo quemándose. Destruye esos glóbulos. Entonces el intercambio de aire con los pulmones tampoco es adecuado, producto de que se van disminuyendo eso. Y al final provoca insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Utilizar equipos defectuosos. Yo sé que esta máquina no está funcionando adecuadamente, pero insisto en usarla, estoy cometiendo una acción insegura. ¿Ya? O no utilizar los equipos correctos para el trabajo. ¿Ya? Hay gente que clava con un alicate, clava con una llave inglesa, ¿ya? Usa un formón como destornillador. Cosas de ese estilo son las que hacen que se provoquen los accidentes. Que el personal no utilice el elemento de protección. Hacer bromas en la hora laboral también es bastante común. Mucha gente, por ejemplo, una broma que es la de subirse a la chaspaleta cuando está moviéndose, ya me sube, vamos, y juegan y todo, y se pueden caer, se pueden tropezar y hasta ahí nomás llega el tema. O lo último, que es muy importante, según las estadísticas de la Asociación Chilena de Seguridad, en 1 de cada 3 accidentes laborales provocados por acciones inseguras está presente las drogas o el alcohol. 1 de cada 3. ¿Se han fijado entonces qué complicado es eso? Ingerir o consumir drogas o alcohol en el ámbito laboral también es una causa de accidente. Hay un tema que antes no era tan visto como ahora, que es el alcoholismo en la empresa, a tal punto que yo, por ejemplo, conocí, no digo que yo sea alcohólogo, conocí trabajadores, sobre todo algunos pintores de muebles, pintores, que a las 11 de la mañana tenían que cruzar la calle, ir a tomarse su cañita, porque si no el pulso no los dejaba trabajar. A ese nivel estaban los trabajadores. Tenían que salir, porque si no, no podía trabajar. Tenía que salir a tomar su copita. ¿Ok? Estamos. Ejemplos de condiciones inseguras, al contrario, son máquinas sin protecciones. ¿Ya? Las máquinas tienen elementos móviles que son bastante peligrosos. Y una de las causas principales de estos accidentes con estos elementos de protección tiene que ver con 2 cosas. Primero, que está sin protección, y segundo, porque uno anda con ropa suelta y cuando se está moviendo puede que lo agarre la manga, por ejemplo, el pantalón o la chaqueta, y lo tire hacia la máquina. El accidente es casi fatal ahí, es muy fuerte. Entonces hay que tener mucho cuidado en esas 2 condiciones. Las máquinas sin protección y uno trabajando con ropa demasiado suelta. Puestos de trabajo mal diseñados, y aquí tenemos que tener muy claro un tema. Nosotros vamos a ver en la próxima reunión la segunda etapa, que es el diseño del puesto de trabajo. ¿Cómo es un puesto de trabajo? Para poder evaluarlo más adelante y poder trabajar adecuadamente. Y la definición del diseño del puesto de trabajo también contribuye o perjudica, según sea, el nivel de seguridad que tiene ese puesto de trabajo. El ruido también es una condición insegura y se mide. La Asociación Chilena de Seguridad va a medir el ruido de los ambientes de trabajo para ver qué tan inseguros son. Hay incluso sanciones para quienes sobrepasan ciertos niveles. Lo mismo pasa con la iluminación deficiente. Ciertas características de trabajo requieren un nivel alto de iluminación, otros requieren no tanto. Por ejemplo, en un taller donde trabajas con máquinas y herramientas, el nivel de iluminación debe ser mucho más alto que en una bodega, por ejemplo, que no necesita ser tan exigente, así tener una iluminación como para ver algo solamente. Si hay polvo o sustancias suspendidas en el ambiente, también es un elemento de nivel de protección. Las causas entonces son de origen humano y de origen ambiental, ya sabemos. De origen humano se explica porque la gente no actúa como debería, pudiendo causar un accidente. Porque lo que no sabe, el desconocimiento es una parte importante de los riesgos. La gente no tiene idea que esto es peligroso. Puede pasar. Porque no puede.
no tiene incapacidad física, no está cansado, tiene alguna adicción, no reacciona adecuadamente. Si estás manejando, por ejemplo, una grúa y estás cansado después del final del turno, tu reacción va a ser más lenta y la posibilidad de provocar accidentes más alta. Porque no quiere. Hay mucha gente que cree que se las sabe todas, a mí no me va a pasar, ¿ya? Yo ya he trabajado muchos años haciendo esto, yo ya sé cómo funciona esta cuestión, se creen Superman, creen que lo dominan. El hecho más peligroso es dominar, creer que está dominando una tarea, porque en ese caso la posibilidad de que la gente provoque accidentes es más alta, ¿ya? Por frustración, a lo mejor la pega es fome, está aburrido, está haciendo desgano, lo está haciendo sin poner atención, ya no quiere trabajar más, la pega es mala, le pagan poco, lo que sea, eso también provoca accidentes. O porque es irresponsable simplemente. No sé si ustedes conocen gente irresponsable, hay gente que es irresponsable. El típico, por ejemplo, antes en el colegio se hacía de quitarle el asiento cuando un chico se iba a sentar, es irresponsabilidad, y provoca un accidente puede ser hasta fatal, puede ser muy grave. Entonces, tenemos que tener muy claro esos elementos, esa forma, esa relación. La gente no sabe, no puede o no quiere. Son las tres razones por las cuales podemos provocar accidentes. Tenemos que tratar de entender todas. Al que no sabe tenemos que enseñarle. Al que no puede tenemos que o cambiarlo, o modificarlo de manera que tenga todas las condiciones de trabajo razonables. Y el que no quiere tenemos que motivarlo para que pueda desarrollar esa propensión al cuidado, al autocuidado. Las causas de origen ambiental son condiciones inseguras. Por ejemplo, no hay normas, no existe norma para trabajar, o normas inexistentes, o normas inadecuadas, que esta norma servía antes, pero ahora ya no sirve tanto, qué sé yo, cosas de ese estilo. El desgaste normal, la herramienta de máquina está sin mantenimiento, por lo tanto es posible que la máquina se eche a perder de repente, o salte una pieza, no ajuste bien algo y qué sé yo, se suelte, no sé. El diseño de la instalación también, o uso normal de las maquinarias, incluso acción de terceros también. Cualquiera de estas son condiciones en las cuales se pueden provocar accidentes. Los factores de accidente son tres. La fuente, saber qué es lo que provocó el accidente, el agente, el elemento físico exacto, ¿ya? ¿Dónde está en la fuente donde estábamos, qué estábamos haciendo en ese momento? En el caso mío, por ejemplo, estaba en la desfondadora. El agente es específicamente la fresa afilada que puede cortar y el tipo es de corte, contacto con el objeto de la persona, ¿ya? Hay tres tipos en este caso, que son accidentes en los que el material va hacia el hombre. Fíjense, por ejemplo, las máquinas que se usan en la industria de la madera son máquinas que rechazan el trabajo. Por ejemplo, si estoy cortando una pieza, tengo que empujar la pieza contra la sierra. La sierra golpea y trata de empujar antes de cortar. Si yo no tengo la suficiente fuerza de empuje, se me va a devolver el material hacia mí y me va a golpear. Y ha pasado más de una ocasión. Un palo, por ejemplo, lo estoy tratando de cortar y me golpea de vuelta. ¿Ya? Accidentes en los que el hombre va hacia el material, porque yo me caigo hacia él, porque yo tropiezo, qué sé yo, me voy contra lo que estoy haciendo, me resfalo, por ejemplo, cuando estoy empujando contra la sierra y se me da la mano contra la hoja de la sierra. ¿Ya? O accidentes en los que el movimiento es relativo e indeterminado. Pues, fíjense, por ejemplo, si yo quiero sujetar una broca a un taladro, yo normalmente aprieto con una llave. Si la llave no está bien puesta, no es la adecuada, voy a hacer mala fuerza, voy a pasar de largo y me puedo incluso romper los dedos. Tengo que tener en claro entonces que esos son tres tipos de accidentes que tenemos que tener muy, muy a la vista. Y lo otro importante, dentro de nuestro punto de vista de ingeniería, es que el accidente tiene costos. De dos clases. El costo económico, de tener no sé, que se haya roto una máquina, se haya hecho perder una máquina, que ya hayamos perdido tiempo de producción, tiempo de fabricación, o tiempo de horas hombre, que ya no podemos usarla, que hemos parado la producción, etc. Son costos económicos importantes, por cierto. Pero lo más importante son los costos personales. Un accidente puede provocar daño a la persona, puede provocar invalidez, puede provocar muerte. Por lo tanto, esos costos tenemos que obviarlos de todas maneras. El objetivo siempre, cuando estemos viendo alguna clase de trabajo, es tratar de evitar que ocurran accidentes. Todo lo que nosotros estamos viendo referente al tema de accidentes va a ser para evitar que ocurra. Nosotros vamos a conocer más adelante herramientas y máquinas, cómo se usan adecuadamente, ¿ya? Cómo se trabaja con ellas, cuáles son los resultados esperados, qué sé yo, pero sobre todo en cada una de estas máquinas vamos a ver qué es lo más complicado de ellas, qué es lo más peligroso de ellas y cómo podemos protegernos de esas máquinas y herramientas.
Resumiendo entonces, vamos a tener que en la seguridad industrial hay dos causas de accidente importantes. Una son las condiciones ambientales, por la máquina, por el estado de trabajo, etcétera, que cada vez son menos por la necesidad que hemos desarrollado de proteger eso. Y otra causa que es muy importante aún son las acciones inseguras de las personas, las condiciones inseguras y las acciones inseguras. Las personas son las principales causas de accidente. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque no saben que es peligroso, lo hacen porque no les interesa, lo hacen porque no pueden, a lo mejor porque están, no sé, en otra. Hay muchas razones para eso, y todas tenemos que entenderlas e investigarlas. ¿Ok? Eso tenemos que tenerlo muy claro. Ahora, yendo específicamente al tema de la industria del mueble, o las máquinas que se utilizan, las máquinas y herramientas que se utilizan en la industria del mueble, vamos a tener cuatro temas que tocar. Primero, la parte de nuestro cuerpo, por decirlo de alguna manera, nuestro miembro más complicado en este sentido, más expuesto, un gato, son las manos. Nuestras manos van a estar muy cerca de la herramienta de trabajo, de la sierra, del taladro, de todos estos elementos. Entonces, nosotros tenemos que tener una especial preocupación por el trabajo de nuestras manos. Hay una máquina que se llama la tupí, ¿ya? Que es una máquina estacionaria del tamaño de una cocina, por ejemplo, que tiene un eje donde hay un cuchillo que tiene forma, y con esa forma se le da forma a la madera. ¿Ya? Se pasa esa máquina gira a 7000 revoluciones por minuto por lo menos, y se pasa la madera para que tenga una forma, para las molduras de los techos, las molduras de los contornos de las casas. Esas cosas se fabrican con esa tupí. ¿Ya? Esa tupí los maestros la llaman la comedeo. Y antes, incluso cuando yo partí trabajando, decían que el maestro que tuviera todos sus dedos no era buen tupicero, porque los tupiceros tenían que haber perdido un dedo alguna vez. ¿Ya? Entonces, a ese nivel llega la despreocupación por el tema. O suponer que es normal que la gente tenga accidentes de trabajo. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a preocuparnos primero de las manos. ¿Cómo lo hacemos? Tratando de hacer movimientos que eviten el contacto o la dirección hacia la herramienta que está cortando. Eso es lo importante. En cada una de las máquinas y herramientas que vamos a ver, vamos a tratar este tema también un poquito más en serio, más como es el cuento. ¿Cómo podemos evitar irnos hacia la sierra, por ejemplo? Entonces las manos es lo primero. Lo segundo son los ojos. ¿Ya? Están expuestos a un gran peligro. Básicamente, porque existen muchas partículas que saltan cuando estamos cortando, partículas de madera, astillas. ¿Ya? Y saltan con mucha fuerza, se pueden enterrar en el ojo. Para eso la única alternativa no es usar estos lentes, que estos no sirven, es usar lentes de seguridad. Entonces nosotros tenemos que tener nuestras manos atentas a la protección y lentes de seguridad. El tercer elemento que puede pasar y que puede ocurrir es el excesivo ruido que provoca el trabajo de las máquinas, para lo cual tenemos que proteger nuestro oído con tapones auditivos. Eso disminuye el ingreso, el nivel de ruido que siente nuestro oído, no el nivel de ruido en general en la industria, sino el nivel de ruido que nosotros sentimos. Si pasa cierto nivel de ruido, es obligatorio para la Asociación Chilena de Seguridad el uso de elementos de protección auditiva. ¿Ok? Entonces ya tenemos tres. El cuarto son las vías respiratorias, tanto por el polvo en suspensión del corte como por el material que se utiliza para pintar, barnizar. Son elementos que irritan, atacan los pulmones y debemos protegernos con máscara, básicamente, la única principal puesta para esto. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y como les dije, cada una de las herramientas que vayamos a ver en su aspecto puntual, vamos a ver estos elementos. La próxima semana nosotros vamos a hablar del puesto de trabajo en sí, cómo se define, cuáles son los elementos, cómo tratamos de pensar en que sea más eficiente y más seguro. Vamos a aprender a diseñar puestos de trabajo también un poco con eso. ¿Estamos de acuerdo? Lo último, antes de que me retire, antes de que nos retiremos, es, chiquillos, voy a mandarles junto con el manual que tengo aquí por correo, les voy a mandar la tarea para que me la contesten. O sea, clic, o sea, solamente verdadero o falso y selección múltiple. No se hace más de 10 minutos, háganlo rápido, porque no es una cosa que necesiten buscar mucha información. Es simplemente cosa de sentido común. Quiero verificar el sentido común, la visualización que tienen ustedes respecto de la seguridad en el trabajo, especialmente en los muebles de madera. ¿Estamos?
Chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que preguntar? No, profe. Vamos entonces. Ya, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. Que estén súper bien. Cuídense. Chau, chau. No, cuídate, esté bien. Chao, chao. Profe, chao. Chao, Gracias, profe. Chao. chao, nos vemos. Cristóbal, Felipe, Lisette, Aníbal, Nicolás. Chao, que estén bien. Cuídense. No, profe. Chao, chao. Chao, jóvenes. Cuídense.